Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Historias de Terror. Sé que muchos de ustedes utilizan estos episodios para quedarse dormidos, así que, antes de que se entreguen al sueño, me encantaría que dejaran un comentario diciéndome desde dónde están escuchando en el mundo. Además, no olviden darle me gusta y suscribirse si están disfrutando de los episodios. Gracias por estar aquí. Historia 1. Era un martes gris y apagado cuando la trajeron. Mujer, 23 años, Sarah Mitchell, de Bristol. Accidente de tren. En la documentación se indicaba que había caído a las vías en la estación de Paddington. El cuerpo llegó en lo que profesionalmente describiría como un estado muy comprometido. Su rostro había sufrido un trauma considerable por el impacto. Presentaba múltiples fracturas en los huesos orbitales, profundas laceraciones en las mejillas y la frente, además de una pérdida sustancial de tejido alrededor de la boca. Llevo casi 15 años trabajando como embalsamador en los servicios funerarios Whitfield & Sons. En esta profesión uno desarrolla cierto grado de desapego. No frialdad, por supuesto, siempre respeto, ante todo respeto. Pero aprendes a ver el cuerpo como un último proyecto, un servicio final que brindas a alguien que ya no puede hablar por sí mismo. La familia deseaba un velorio con ataúd abierto, ambicioso, considerando el estado del cuerpo, aunque no imposible. He reconstruido casos peores. Su madre me había entregado fotografías recientes. Una chica bonita, de rasgos delicados, cabello castaño claro y una sonrisa suave. Un rostro difícil de recrear, pero no fuera de mis capacidades. Comencé con los preparativos habituales: lavado, desinfección, acomodar las facciones. La reconstrucción sería extensa. Utilicé compuestos de cera para rehacer las áreas dañadas, esculpiendo con cuidado hasta hacer coincidir con las fotografías. Fueron casi 6 horas de trabajo meticuloso. Para la tarde ya había logrado devolverle una apariencia razonable de sus facciones. No perfecta, nunca lo es en casos así, pero sí digna y en paz. Para los últimos detalles apliqué maquillaje. Nada exagerado, solo lo necesario para dar un poco de color a la piel pálida y disimular las imperfecciones restantes. Una base neutra, un leve rubor y un labial rosado muy claro. Apenas perceptible, lo justo para definir los labios que había reconstruido. Su madre me había mencionado que Sarah casi no usaba maquillaje, así que lo mantuve mínimo. Profesional pero natural. Cerca de las 9 de la noche terminé. Estaba agotado, pero satisfecho con el resultado. La cubrí con una sábana. Bajé las luces en la sala de preparación y cerré con llave antes de irme. Todo de acuerdo con el protocolo. Todo como debía ser. A la mañana siguiente regresé a las 7. La familia estaba programada para verla al mediodía, así que debía hacer los últimos ajustes en el peinado, la vestimenta y la colocación en el ataúd. Procedimiento de rutina. Al retirar la sábana algo me pareció extraño. No puedo explicarlo con precisión. 20 años en esta profesión te dan un instinto para detectar cuando algo no encaja. A primera vista todo estaba tal cual lo había dejado, pero al inclinarme para revisar el trabajo de reconstrucción, noté sus labios. Eran distintos. Más oscuros, mucho más oscuros. Donde la noche anterior había aplicado un rosado tenue, ahora sus labios lucían de un burdeos intenso, casi color vino, perfectamente delineados y con una cobertura uniforme. Un acabado que requería práctica. Me quedé mirándolos sin comprender. ¿Habría usado otro color sin darme cuenta? No. Recordaba con absoluta claridad haber elegido el rosa claro de mi estuche. ¿Podrían los procesos químicos en el cuerpo haber alterado el pigmento durante la noche? Científicamente improbable, si no imposible. Revisé la sala de preparación. Todas mis herramientas y cosméticos estaban en el mismo lugar donde los había dejado. Ese labial burdeos que ahora veía en Sarah ni siquiera era mío. Nunca utilizo ese tono, demasiado llamativo para la mayoría de las familias. Pregunté a mi colega Margaret si había entrado temprano para hacer algún ajuste. Me dijo que no. Consulté con el director, el señor Whitfield, si acaso la familia había pasado fuera del horario previsto.
Tampoco. El sistema de seguridad mostraba que nadie había entrado desde mi salida la noche anterior. Pensé en retirarlo y aplicar de nuevo el tono original, pero algo me detuvo. Una sensación que no sabría describir. En lugar de eso, tomé fotografías para documentar el cambio, más por mi propia cordura que por otra cosa. Al mediodía llegó la familia. Los observé con nerviosismo mientras se acercaban al ataúd, esperando preguntas sobre la elección tan llamativa del labial. Pero su madre simplemente acarició la mano de su hija y susurró: «Se ve hermosa, justo como era ella». Al retirarse, la mujer se detuvo a mi lado. «Gracias por el labial», dijo en voz baja. Ese tono, Burdeos medianoche, era su favorito. Siempre lo usaba cuando salía. Olvidé mencionarlo ayer. Asentí, incapaz de responder con palabras. «Es perfecto», añadió. «Exactamente como le hubiera gustado lucir». No tuve el valor de decirle que yo no había aplicado ese color. ¿Para qué? Para inquietar a una madre en duelo con algo que no podía explicar. Para sugerir lo imposible. Esa noche revisé yo mismo las grabaciones de seguridad. La sala había permanecido vacía toda la noche. La cámara ubicada sobre la mesa no mostraba nada extraño, solo la forma inmóvil cubierta por la sábana. Ningún movimiento, ninguna visita. Sin embargo, a las 3:17 de la mañana, algo ocurrió. No un movimiento exactamente, sino una alteración en la luz, un oscurecimiento sutil alrededor de la cabeza que duró unos 40 segundos. La sábana nunca se movió. Nada cambió de manera visible, pero al ajustar el contraste y ampliar la imagen, parecía como si una sombra hubiera pasado sobre su rostro, o quizás solo fuera un fallo en la grabación. En este oficio he experimentado cosas difíciles de explicar. Cuerpos que parecen más pesados tras la muerte que en vida. Habitaciones que de pronto se vuelven gélidas sin razón aparente. Esa sensación de no estar solo aunque claramente lo estés. Pero esto era distinto, más personal, de algún modo, más intencional. Jamás conté a nadie lo del labial. ¿Qué habría dicho? ¿Que una chica muerta se pintó los labios por sí misma? ¿Que algo o alguien vino en la noche para prepararla en su última presentación? Sea como sea, habría parecido inestable, sino perturbado. A veces pienso en Sarah Mitchell, no en el cuerpo destrozado que llegó a mi mesa, sino en la joven de las fotos, siempre sonriente, casi siempre con aquel distintivo labial Burdeos. Me pregunto si, en sus últimos instantes en el andén, tuvo arrepentimientos, asuntos pendientes, cosas que dejó sin decir o sin hacer. Quizás simplemente no estaba lista para su despedida sin ese detalle, ese toque de color que la hacía sentirse ella misma. En nuestro trabajo hablamos de otorgar dignidad en la muerte, de honrar a la persona que alguna vez habitó el cuerpo que ahora preparamos. Pero tal vez, en formas que no comprendemos, ellos también encuentran la manera de participar en esa última presentación, para asegurarse de ser recordados como vivieron, y no solo como nosotros los presentamos. Todavía conservo las fotografías que tomé aquella mañana, pruebas de algo que no puedo explicar. Las guardo bajo llave en mi escritorio, no como evidencia de lo sobrenatural, sino como recordatorio de que la muerte, al igual que la vida, rara vez encaja en los moldes que intentamos imponerle. A veces, cuando trabajo hasta tarde, me descubro observando más seguido los monitores de seguridad, atento a variaciones en la luz, preguntándome si acaso no somos los únicos que preparamos a los muertos para su último viaje. Historia 2. Era una mañana especialmente fría de enero cuando la trajeron. Mujer, 28 años, Rebecca Collins, de un pequeño pueblo a las afueras de Manchester. La documentación señalaba que había muerto durante el parto. Una hemorragia severa que los médicos no lograron controlar. El bebé tampoco había sobrevivido. Una doble tragedia que, incluso en mis 17 años como embalsamador en Hartley Funeral Services, me resultaba particularmente cruel. Rebecca llegó con un aspecto sereno, casi tranquilo, a pesar de lo que había atravesado. Su piel era pálida como el alabastro,
y su cabello oscuro enmarcaba un rostro que aún conservaba rastros del dolor que debió experimentar en sus últimos momentos. Su abdomen mostraba las señales inconfundibles de procedimientos de urgencia, suturas apresuradas donde los médicos habían intentado desesperadamente salvar tanto a la madre como al hijo. La familia había solicitado un cuidado especial. Querían que ella estuviera preparada para una despedida privada antes del servicio con ataúd cerrado. Su esposo, un hombre callado de mirada vacía, había llevado la ropa. Un vestido azul sencillo que, según contó, ella había comprado específicamente para salir del hospital junto a su bebé. La ironía era dolorosa, pero esta profesión te enseña a aceptar esas contradicciones sin comentarios. Comencé los preparativos habituales con más cuidado del normal. Hay algo en las muertes maternas que exige una delicadeza adicional. Trabajé metódicamente en el proceso de embalsamamiento, prestando especial atención al área abdominal. Las intervenciones médicas habían dejado un daño considerable, lo que requirió una extensa reconstrucción y nuevas suturas antes de poder continuar adecuadamente con el procedimiento. Durante el proceso me descubrí hablándole en voz baja, algo que rara vez hago. No porque creyera que podía escucharme, sino como una respuesta humana a lo sucedido. Nadie debería abandonar este mundo de esa manera, con dolor, con miedo, viendo cómo la promesa de una nueva vida se transformaba en tragedia en cuestión de instantes. Al caer la tarde terminé el embalsamamiento y pasé al trabajo cosmético. Su esposo me había entregado una fotografía reciente. Rebeca en una fiesta en el jardín, sonriendo ampliamente, con la mano apoyada con ternura sobre su vientre prominente. Intenté recrear esa calidez en sus facciones, aunque, claro está, hay límites a lo que se puede lograr. La muerte guarda ciertos territorios que el arte no puede recuperar. Coloqué cuidadosamente sus manos a los lados, arreglé su cabello como aparecía en la foto y la vestí con el vestido azul que su esposo había traído. La tela caía de manera incómoda sobre su abdomen ahora plano, un vestido diseñado para un desenlace diferente, para otro regreso a casa. Eran casi las 8 de la noche cuando terminé. La despedida estaba prevista para las 10 de la mañana siguiente. Realicé las comprobaciones finales, ajusté la iluminación de la sala de preparación y la cubrí con una sábana. Todo estaba en orden, todo como debía estar dadas las circunstancias. Cerré con llave y me marché a casa conduciendo en la oscuridad de enero, con el peso de la jornada siguiéndome como una sombra. A las 7 de la mañana regresé para los últimos arreglos antes de la llegada de la familia. La sala estaba exactamente como la había dejado, silenciosa, ordenada, con una luz tenue. Me acerqué a la mesa y retiré suavemente la sábana para comprobar que todo seguía en su sitio. Fue entonces cuando lo escuché, un sonido tan tenue que casi me convencí de que lo había imaginado, un ruido apagado, rítmico, que venía de algún lugar de la sala. Me detuve, escuchando con atención. Ahí estaba otra vez, suave, distante, pero inconfundible. Como sacudí la cabeza. Quizá era falta de sueño o el edificio acomodándose con el frío de la mañana. Volví a centrarme en Rebeca. Todo parecía tal cual lo había dejado, excepto por su rostro. Algo era distinto. Me incliné para observar mejor. ¿Había cambiado su expresión? No, eso era imposible. Y sin embargo, había algo, una tensión alrededor de los ojos que antes no estaba. Y esas marcas en sus mejillas. Toqué una con la yema del dedo, seca pero evidente, como el rastro dejado por una lágrima evaporada. Retrocedí, intentando darle sentido a lo que veía. Fluidos post-mortem. Posible, aunque poco común dado lo minucioso del embalsamamiento. Una reacción química con el maquillaje. Poco probable. Mientras me perdía en esas dudas, noté algo más. Sus manos. La noche anterior las había colocado cuidadosamente a sus lados, con las palmas hacia abajo y los dedos levemente curvados en una posición natural. Ahora su mano derecha descansaba sobre su abdomen, los dedos extendidos, como protegiendo o tal vez consolando. La misma posición que en la fotografía, la postura de una madre en espera.
Revisé la documentación del día anterior, que incluía fotos del posicionamiento final. No había error. Su mano estaba a su lado cuando me fui. El sonido volvió, ese ruido rítmico y apagado. Giré lentamente, escaneando la sala. Provenía del armario donde guardamos los efectos personales. Me acerqué con cautela y abrí el cajón donde había colocado las pertenencias de Rebeca. Dentro había una pequeña bolsa de papel del hospital con los pocos objetos que llevaba consigo. Un anillo de bodas, un collar de plata, un teléfono móvil. La pantalla estaba apagada, pero al observarlo vibraba suavemente contra la bolsa de papel. Lo tomé con cautela. La pantalla se iluminó mostrando una notificación. App de control del embarazo. Tu pequeño ahora tiene el tamaño de un melón. Solo faltan 8 semanas para conocerlo. Un recordatorio automático, programado meses atrás, cuando el futuro todavía ofrecía esperanza. La coincidencia era cruel, nada más. Apagué el teléfono y lo devolví al cajón. Al girarme hacia Rebeca me quedé helado. Su mano ya no estaba en el abdomen. Había vuelto a su costado, exactamente como la había dejado al inicio. Parpadeé varias veces, incrédulo. Sí, su mano estaba en su sitio. Había imaginado el cambio. Estaba proyectando mis propias emociones en el cuerpo de aquella pobre mujer. Quizá, pero esas marcas en sus mejillas seguían ahí, innegables. Pensé en llamar a mi colega Daniel para confirmar lo que veía, pero algo me contuvo. ¿Qué iba a decirle? ¿Que creía que una mujer muerta había movido la mano? ¿Que parecía haber llorado? En lugar de eso, tomé fotografías para documentar la situación. Luego limpié cuidadosamente las marcas de lágrimas y retoqué un poco el maquillaje. Verifiqué la posición de sus manos una última vez y me aparté para valorar el conjunto. Perfecto. Serena como si aquel extraño episodio jamás hubiese ocurrido. La familia llegó puntualmente a las 10 de la mañana. El primero en entrar fue su esposo, acompañado por sus padres que lo sostenían. Se acercaron despacio, con pasos vacilantes, como quien se aproxima a algo a la vez precioso y aterrador. Yo permanecía a una distancia respetuosa, observando cómo él extendía la mano para tocar la de su esposa. Se quedó allí un largo momento, con lágrimas silenciosas recorriéndole el rostro. Luego se inclinó y le susurró algo al oído, palabras privadas destinadas solo a ella. Al enderezarse lo vi quedarse paralizado. Su expresión cambió de dolor a desconcierto. Lentamente, muy lentamente, llevó la mano a su mejilla. «Está llorando», dijo apenas audible. Me apresuré a intervenir. «Señor, a veces los fluidos del embalsamamiento pueden...» Pero no me escuchaba. Miraba el rostro de Rebeca con una mezcla de asombro y devastación. «Mire», susurró. Me incliné a su lado y observé. Un solo surco de lágrima marcaba su mejilla derecha, fresco, brillando bajo la luz suave de la sala. Imposible, completamente imposible. El esposo me miró con los ojos abiertos de par en par. Y entonces lo vi. Su mano se movió apenas como si intentara alcanzar. No supe qué decir. No había explicación científica posible para aquello. Ninguna respuesta racional que pudiera dar. Antes de reaccionar, un sonido llenó la sala. Un llanto suave, apagado, no de ninguno de nosotros, sino proveniente de algún lugar indeterminado, lejano y cercano a la vez, como si viniera desde bajo el agua. El rostro de su esposo se transformó. Ese sonido, balbuceó, parece... No terminó la frase. El sonido volvió. Un llanto delicado, un gemido infantil, inconfundible, el llanto de un recién nacido. Durante unos segundos nadie se movió, nadie habló. Permanecimos en ese silencio cargado, escuchando algo que no podía existir. Luego, tan repentinamente como empezó, se desvaneció. La lágrima en la mejilla de Rebeca se secó, dejando solo un rastro tenue. El momento, lo que fuera que había sido, terminó. Su esposo me miró, luego volvió a ella. Encontró a nuestro bebé, dijo con firmeza.
No era una pregunta, sino una certeza absoluta. No lo contradije. ¿Cómo podría? La ciencia y la razón no tenían cabida allí. El resto de la despedida transcurrió sin incidentes. La familia se despidió. El funeral se celebró al día siguiente. Todo volvió a la normalidad, o lo más parecido a normalidad en un oficio que lidia cada día con el dolor y la pérdida. Pero pienso en Rebecca Collins con frecuencia, en lo que sucedió en aquella sala silenciosa en una fría mañana de enero. Nunca lo documenté oficialmente, jamás lo comenté con mis colegas. ¿Qué sentido tendría? Algunas experiencias existen en ese espacio intermedio entre lo que sabemos y lo que creemos, en los silencios entre un latido y otro. Llevo casi 2 décadas embalsamando. He preparado cientos de cuerpos. He presenciado incontables expresiones de duelo. Comprendo la química de la muerte, la biología de la descomposición, las técnicas que nos permiten crear la ilusión de un sueño tranquilo donde solo hay ausencia. Pero a veces, en los momentos más silenciosos de mi trabajo, recuerdo aquel sonido, ese llanto suave, imposible, y me pregunto si tal vez los lazos que formamos en vida, especialmente los que unen a una madre con su hijo, puedan resonar más allá de las fronteras que hemos trazado entre la vida y la muerte, no como fantasmas o espíritus, ni como esos adornos sobrenaturales a los que la gente se aferra para consolarse, sino como algo más simple y profundo, la resonancia del amor que sigue vibrando en el silencio, incluso después de que todo lo demás se ha quedado quieto. Historia 3. Era un jueves sin nada fuera de lo común cuando lo trajeron. Hombre, 76 años. Harold Thompson, de Portland, Maine. Causa de muerte: derrame cerebral. Los documentos indicaban que había sido encontrado por su cuidador ya sin vida. Llevo 20 años trabajando en la funeraria Eastbrook. El caso del señor Thompson parecía estándar. Un anciano, muerte natural, sin traumatismos significativos. Su cuerpo mostraba los signos esperados: una decoloración en el lado derecho del rostro, la asimetría típica de las víctimas de un derrame y la rigidez ya instaurada. La familia, un hijo que vivía en Boston y una hija de Chicago, solicitó un velorio con ataúd abierto. Eligieron un traje azul, aportaron fotografías y pidieron que lo hiciéramos lucir en paz. Nada fuera de lo habitual. El proceso de embalsamamiento se desarrolló sin problemas. Para la tarde ya había completado la parte principal de la preparación y pasé a la colocación del cuerpo. Fue entonces cuando noté lo primero extraño. Los músculos del cuello presentaban una tensión inusual, lo que dificultaba posicionar bien la cabeza. El derrame había provocado una fuerte contracción en el músculo esternocleidomastoideo derecho, que tiraba su cabeza hacia un lado. Trabajé con cuidado para relajar el tejido y llevar la cabeza al centro. Al final lo logré. Quedó recta, mirando hacia arriba. Tomé nota del problema muscular por si había que hacer ajustes después. Completé el resto de preparativos: vestimenta, peinado, retoques cosméticos, y lo documenté todo con fotografías. A las 7 de la tarde, el señor Thompson lucía digno y sereno. Lo cubrí, bajé las luces y cerré la sala. Cuando regresé a las 8 de la mañana, algo se sentía distinto. El ambiente tenía un matiz raro. Retiré la sábana. Todo estaba casi igual a como lo había dejado. El traje sin arrugas, las manos en la posición correcta, excepto por su cabeza. Ya no estaba recta. Se había girado levemente hacia la derecha, quizá unos 15 grados. Revisé mis notas y fotografías. Sin duda la había dejado alineada la noche anterior. Pensé que tal vez la contracción muscular había vuelto a manifestarse. Extraño, pero no imposible. La volví a acomodar, esta vez con materiales de apoyo adicionales. La visita de la familia no sería hasta las 4 de la tarde, así que decidí comprobarlo cada hora. A las 10 de la mañana su cabeza se había desplazado de nuevo unos grados más, lo suficientemente notorio como para que los familiares lo percibieran antinatural. La reajusté otra vez, esta vez con soportes más firmes y fijadores adicionales. Al mediodía la cabeza estaba aún más girada,
casi 30 grados. Aquello ya era más que inusual. El embalsamamiento debería haber estabilizado el tejido para mantener la postura. Consulté con mi colega, el Dr. Winters. Examinó al señor Thompson y confirmó que no había razón mecánica que explicara el movimiento. Sugirió que quizás fuera una interacción entre los daños del derrame y los químicos del embalsamamiento. He visto cosas similares en víctimas de accidentes, dijo. Reacomodamos la cabeza de Mr. Thompson usando técnicas especializadas que el Dr. Winters había desarrollado. A las 2 de la tarde, pese a nuestros esfuerzos, la cabeza se había girado nuevamente, ahora casi 45 grados, como si mirara hacia la esquina de la sala. El problema ya era grave. La familia llegaría en 2 horas, esperando ver a su padre en paz. Decidí documentar el fenómeno. Coloqué una cámara en un trípode. Reposicioné su cabeza por última vez y puse a grabar. Me fui a preparar la documentación de la familia. 30 minutos después revisé el material. Durante los primeros 10 minutos nada cambió. Luego, exactamente a las 10:17, la cabeza comenzó a moverse. No fue un giro gradual, sino deliberado. Se giró suavemente hacia la derecha, en un movimiento continuo de unos 20 segundos. Como si estuviera mirando algo. Repetí la grabación varias veces, buscando una explicación, una corriente de aire, vibraciones, cualquier cosa. Pero no había nada, solo el movimiento imposible de la cabeza de un hombre muerto que giraba por voluntad propia. Miré el reloj, 3:15 de la tarde. Faltaban 45 minutos para que llegara la familia. Corrí de regreso a la sala y me quedé paralizado en la puerta. La cabeza de Mr. Thompson estaba completamente girada hacia la derecha, mirando directamente hacia la esquina donde guardamos los objetos personales. Sus ojos seguían cerrados, pero la dirección era inconfundible, intencional. Me acerqué despacio. Al tocar su piel para intentar corregir la postura, sentí algo que jamás había experimentado antes. Una vibración sutil, como un zumbido que emanaba desde dentro del tejido. No era eléctrico, no era mecánico, era otra cosa. Duró apenas un instante. Me quedé helado, incapaz de asimilar lo que había sentido. Entonces vi algo en el suelo, cerca del armario. Un pequeño objeto metálico, un anillo de bodas, de oro, gastado por los años, con las iniciales HT y ET, y una fecha de hacía 52 años. Revisé el inventario. El anillo debería haber estado guardado en el cajón con sus otras pertenencias. Abrí el mueble. Allí estaba el sobre con su reloj, billetera y gafas, pero el anillo no. Miré de nuevo al señor Thompson. Su cabeza seguía girada hacia la esquina donde había encontrado el anillo. La familia llegaría en cualquier momento. Tenía que decidir. Al final lo dejé tal cual, con la cabeza girada hacia un lado. Coloqué el anillo en su mano izquierda y ajusté la postura para que el giro pareciera natural, como si simplemente descansara. Cuando la familia llegó, expliqué que había posicionado la cabeza de su padre de ese modo debido a la tensión muscular causada por el derrame. Su hija notó el anillo de inmediato. Le puso su anillo de bodas en la mano, dijo con la voz entrecortada. Nunca se lo quitó después de que mamá murió. Siempre decía que seguía casado, que aunque ella ya no estuviera, eso no cambiaba nada. Su hijo observó el rostro de su padre y murmuró: «Es extraño, está girado hacia la esquina, exactamente igual a como lo encontramos cuando murió, mirando hacia el rincón de su habitación». La enfermera dijo que eso pasa a veces con las víctimas de derrame, pero hizo una pausa. Allí estaba la foto de mamá, en la mesilla. Estaba mirándola a ella. No supe qué responder. El servicio transcurrió sin incidentes. Todo volvió a la rutina, todo excepto yo. Jamás he contado a nadie lo de la grabación. Nunca la mostré a colegas. ¿De qué serviría? Pero conservo el archivo en mi unidad personal. A veces lo veo de noche. Observo una y otra vez cómo un hombre muerto gira la cabeza con propósito. Y me pregunto sobre las cosas que creemos entender acerca de la vida y la muerte. Pienso en Harold Thompson,
que murió mirando la fotografía de su esposa y que en mi sala de preparación insistió en girarse hacia la esquina donde de algún modo había terminado su anillo de bodas. Me cuestiono si los lazos no se rompen del todo cuando el corazón deja de latir. No afirmo saber qué ocurrió. No tengo explicaciones. Solo tengo la experiencia, guardada en un archivo que jamás podré compartir y en un recuerdo que no se desvanece. A veces, cuando preparo un cuerpo, especialmente aquellos que han dejado atrás a alguien profundamente amado, me sorprendo mirando hacia las esquinas de la sala. Me pregunto qué estarán buscando. Me pregunto qué podrían seguir viendo todavía.